Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hoy os voy a hablar de un tema que no está directamente relacionado con comentario del Corán. Os pido disculpas de antemano, o de alguna cita del profeta Muhammad, pero sí, la verdad es que está relacionado de algún modo u otro, como iréis viendo, y viene más o menos motivado por experiencias que tengo últimamente con muchos jóvenes, en persona y a través de las redes sociales, inclusive jóvenes, os pido disculpas por lo de la cámara, jóvenes que, bueno, veo jóvenes y no tan jóvenes que veo que progresivamente en muchos casos se sienten atraídos por el ateísmo, y algunos de ellos se dejan el Islam y se convierten en ateos. Entonces, en cierto modo yo mismo pasé por este proceso en la adolescencia y he querido delimitar más o menos una lista de cuáles son las causas que yo identifico principales y cuáles son los posibles remedios, ¿no? Básicamente, creo que la causa principal, la número uno, es que en muchos casos estas personas son o inmigrantes o hijos de inmigrantes, y ellos tienen una sociedad de origen que para ellos es la referencia de su sociedad islámica, ¿vale? Y esta sociedad es, vamos a decir, materialista. Materialista quiere decir que generalmente se asume que todo lo que existe es material, ¿vale? Es decir, no existe algo sobrenatural o algo que no sea visible, lo que llamaríamos el ghaib o ilmul ghaib. No existe nada que sea imperceptible. Dios, ángeles, revelación, última vida, todo esto son en cierto modo milongas que nos han contado desde niños. Básicamente ese es el punto de vista que predomina en esta sociedad. Y entonces, cuando mucha gente asocia el materialismo a nuestra sociedad y el Islam a esa otra sociedad, esto tiene un montón de consecuencias posteriores. Es decir, vemos que esta sociedad, por ejemplo, es dominante políticamente. Entonces la persona inconscientemente en muchos casos asume. Si la sociedad dominante o la civilización dominante tiene un punto de vista, debe ser que este punto de vista es más correcto o más avanzado. En muchos casos esto no es algo que pienses explícitamente, pero es algo subconsciente. Y no te das cuenta, tú miras por ejemplo a ese país de origen, en el caso de las personas que sean migrantes o hijos de migrantes, y ves que el nivel de desarrollo material es inferior. Y en algunos casos básicamente ves que el estilo de vida o incluso el nivel científico en muchos casos es inferior, y eso te crea a ti la mente de que es el Islam lo que es inferior, o el Islam no tiene la capacidad de darle a esta gente una fuerza política o darle a esta gente una fuerza a nivel científico, etcétera, etcétera. Es decir, inconscientemente asocias que eso es el Islam y lo de aquí es a causa del materialismo, ¿no? Luego explicaré más o menos dónde están los errores en estas líneas de pensamiento y cómo solucionarlo. Cómo solucionarlo desde que nuestros hijos son niños, porque realmente esto es algo que se va formando poco a poco. Luego, una de las grandes causas que veo en que mucha gente se incline hacia esta forma de pensar es la ciencia y la forma en la que está presentada, ¿vale? La ciencia, que en mi opinión es un ejercicio totalmente válido e islámico, generalmente se nos presenta a través de unas ideas preasumidas filosóficas, que son, como he dicho antes, materialistas. Es decir, a mí el astrónomo generalmente en el colegio o en muchos casos en su libro no me dice el planeta Tierra es insignificante. Generalmente me dice el planeta Tierra es insignificante y por tanto esa idea de que Dios nos había creado como una cosa especial es mentira, queda en el pasado. Es decir, en muchos casos cuando se te da información científica, junto con esa información se te está dando una forma de pensar, ¿vale? Y en mi opinión la culpa no es de la ciencia, por supuesto, la culpa es de las personas que con una filosofía determinada utilizan la ciencia para transmitirla a través de esa ciencia, ¿no? O por ejemplo, cuando te enseñan biología te dicen
las mutaciones que han ido sufriendo los organismos con el paso del tiempo son arbitrarias, es decir, son una cuestión de azar, no hay la obra de ningún dios detrás de ello, ¿vale? Entonces, es decir, el dato científico, las mutaciones, se te presenta con una forma de pensar. La conclusión de esto es que no hay ningún dios, ¿vale? La persona que te lo está explicando tiene una forma de pensar, una filosofía, que es naturalmente la filosofía de esta sociedad mayoritaria. ¿Y qué es lo que hace? La mete en esa información. O, por ejemplo, en la neurología ahora se lleva mucho la idea de que todo esto de que eres un ser consciente, incluso con un alma, es mentira. Realmente eres un montón de reacciones químicas que hay en tu cerebro y esas reacciones químicas producen lo que tú eres, pero realmente no eres un ser consciente, eres una máquina que está reaccionando a un montón de estímulos. Y esto lo dicen neurólogos. La idea de que tú eres alguien es una ilusión. No eres alguien, no eres un ser consciente, eres una máquina. Y cuando tú te mueras, simplemente toda esa química dejará de funcionar de la misma forma. Así de sencillo. Quiero decir, entonces, muchas personas se han visto atraídas por el ateísmo porque creen que es lo más científico. Y aquí el problema está en que la ciencia no es que sea más atea, simplemente es que está siendo presentada por personas con esta forma de pensar que la utilizan para ir dándote estos mensajes, ¿vale? Y otro de las razones por las que creo que la gente va siendo dirigida, digamos, hacia esta forma de pensar, quizás inconscientemente, es porque se nos dan argumentos que en mi opinión tienen sus errores, pero por ejemplo se nos dice que la religión fue creada para dar explicaciones donde antes no las había, pero ahora tenemos la ciencia. Es decir, vemos constantemente un uso ateo de la ciencia como herramienta para convencer a la gente de que lo verdaderamente científico es ser ateo, ¿no? O por ejemplo la idea de que las religiones se basan en fe ciega y la ciencia no. La ciencia quiere que investigues, que tires para adelante, que averigües más cosas. Y entonces te dicen, mira los países donde somos materialistas, es decir, más bien ateos, o secularizados, al menos cómo hemos ido hacia adelante. Pero mira los países que siguen creyendo en religiones, lo atrasados que están, ¿no? Básicamente. Entonces, vale, a ti te forman esta especie de mundo con dos paquetes. El paquete atrasado, religioso, que no tiene respuestas, que no quiere que investigues, y el paquete avanzado, tecnológicamente avanzado, ateo, que sí que quiere que investigues, que es científico, etcétera, etcétera. Eso es un dilema que te crean casi de forma inconsciente y tú, claro, te ves obligado a escoger entre una cosa u otra, básicamente entre estas dos. Entonces, cuando tú tienes preguntas, como por ejemplo los ejemplos que he dado, cuando se utiliza la ciencia con fines de prédica atea, hablando claro, a ti se te forman unas preguntas, como por ejemplo la evolución. ¿Tiene cabida en el Islam la evolución? Entonces, cuando tú vas y se lo preguntas a un erudito religioso musulmán, y este es el otro gran problema que veo, en muchos casos ese erudito se abre, investiga, no, te cierra la puerta, te dice que estás teniendo una actitud diabólica, no deberías plantear estas cosas, no deberías investigar. Entonces eso al musulmán, ¿qué le hace? Le confirma este dilema falso. Si yo progresivamente he adquirido esta idea de que hay un paquete ateo, científico, avanzado, que quiere que piense, y un paquete religioso atrasado que no quiere que piense, la actitud de este tipo de personas religiosas, imames, eruditos, lo que sea, te confirma que existe ese dilema realmente entre estos dos paquetes, ¿vale? O sea que aquí el dilema ya no es solo que nos lo enseñen las personas ateas, es que nuestra propia clase intelectual en muchos casos ya se ha creído ese dilema, ya se ha creído, y eso en parte se debe a la falta de cultura, ¿no? Un tema del cual voy a hablar ahora mismo. Entonces hay una forma de ateísmo muy moderna. Lo digo porque los que no hayáis pasado por eso, tranquilos, que vuestros hijos ya os harán saber de qué se trata. Hay una forma de ateísmo muy nueva, que se llama nuevo ateísmo, que es mucho más simplista, ¿vale? O sea, antes tenías a filósofos ateos como David Hume, Bertrand Russell, que eran personas muy intelectuales, pero el ateísmo de ahora es muy simplista, ¿vale? Y os voy a dar un ejemplo para que lo entendáis.
en el Islam tenemos también una corriente o una subcorriente de alguna corriente que es muy simplista. Nosotros buenos, los kufar malos. Ellos invaden nuestros países, bla bla bla. Quiero decir, gente que ve el mundo en blanco y negro. Tienes este grupo de buenos, completamente buenos, y este grupo de completamente malos, ¿vale? Y esa ideología atrae a mucha gente que entra al Islam o empieza a practicar el Islam se mete en esa forma rígida o radical de ver el Islam. Quiero decir, y seguro que habréis tratado con este tipo de personas. ¿Por qué atrae tanto este discurso? Esa es la pregunta. Si es tan ilógico, si te plantea el mundo en que hay dos colores, el blanco y el negro, y no hay colores en medio, ¿por qué atrae tanto a la gente? Atrae a la gente porque es simple, así de sencillo, es simplista. Te da una visión del mundo que es simple. Tienes a los buenos, tienes a los malos. Tú estás con los buenos y los otros son los malos, así de sencillo. Y mucha gente que no es sofisticada o no tiene un nivel cultural muy alto, le va muy bien ese tipo de forma de ver el mundo. Pues ahora que ya sabéis de qué estoy hablando, transferid lo mismo al ateísmo, porque está pasando hoy en día. Hay una forma de ateísmo muy radical, en el que todo es culpa de la religión. La violencia existe por culpa de las religiones. La falta de avance científico existe por culpa de las religiones. La falta de avance a nivel político y tecnológico en la mitad del mundo es por culpa de las religiones. Todo es por culpa de las religiones. Igual que los musulmanes que te dicen que todo es por culpa de los kufar. O si hablas con un facha y te dice que todo es por culpa de los musulmanes. Es decir, hay como que dentro de cada grupo hay una ideología siempre de personas pues que son o son menos inteligentes o deciden vivir de una forma menos inteligente y lo clasifican todo en dos colores, ¿vale? Pues dentro del ateísmo ocurre exactamente lo mismo, y muchos de los que proponen este ateísmo a día de hoy son divulgadores científicos, lo cual para mí es una aberración. Pero mucha gente, muchos musulmanes, cuando se empiezan a interesar por la ciencia y buscan en internet vídeos o libros, muchos de estos vídeos y libros están escritos por esos ateos. ¿Y creéis que esos ateos son honestos y dicen, esta es la ciencia y esta es mi forma de pensar? No, lo mezclan todo. Entonces mucha gente, cuando es lo que estoy diciendo, ves que el avance, el conocimiento viene de estas personas ateas, y ves que el atraso y el no preguntes, el no cuestiones viene de una clase religiosa, es decir, en el caso de que seas musulmán, viene de la clase religiosa. Eso confirma en tu mente que existen estos dos grupos, ¿vale? Y eso es un peligro muy grande. Y este ateísmo radical nuevo está triunfando mucho, incluso entre jóvenes musulmanes. Y a mí me llama la atención porque los argumentos son simplistas, como he dicho, pero por otro lado entiendo que a mucha gente se le ha creado este dilema falso, y la clase de eruditos musulmanes no siempre es la solución, en muchos casos agrava el problema, y esa es la parte quizás que más me preocupa de todo esto, ¿no? Básicamente. Entonces, yendo más al tema de las soluciones, que creo yo me planteo muchas de estas cosas porque yo he pasado por ahí y tengo hijos, quiero decir, y yo pienso, ¿qué podré hacer yo para que mis hijos estén por encima de todo esto? Porque creo que es un problema de no haber enseñado bien el Islam. Teníamos la idea de que enseñar el Islam es llevar a nuestro hijo a la madrasa, que aprenda a recitar unos suras, pero eso está caducado ya, eso no sirve, ¿vale? Y voy a dar un ejemplo. Hace 1000 años, creo que os he dicho esto más de una vez, pero bueno, soy muy repetitivo. Hace 1000 años, los eruditos musulmanes, cuando el Islam se expandió, se enfrentaron a posturas filosóficas varias y escribieron muchos libros respondiendo a esas posturas, ¿vale? Llegó un momento en que la civilización islámica declinó y empezamos a tener la idea de que teníamos que seguir todos esos libros que se escribieron antes. Dicho de otra forma, nos hemos olvidado de escribir nuevos libros para las cuestiones modernas. Quiero decir, cuando tú estudias teología islámica, en muchos casos te van a enseñar, hace 1000 años los Mu'tazila decían esto, los defensores de la lógica griega, los Mantiqiyin, decían esto, y te enseñan un montón de cosas de hace 1000 años. Quiero decir, pero vamos a poner los pies en la tierra actual. Todos estos ateos que están ahí fuera divulgando su ideología mezclada con ciencia, ¿cuántos libros están escribiendo los teólogos musulmanes de hoy libros educados en respuesta a eso? Prácticamente ninguno. O sea, este es uno de los problemas que creo que debemos identificar. Hacia las personas que caen en esto, lo primero que les tengo que decir es lo siguiente.
Y esto es lo que quiero enseñar a mis hijos desde niños, porque si no se lo enseñas desde niño, él es arrastrado por la corriente, no aprende a razonar. Aunque crea que está aceptando este ateísmo por motivos racionales, realmente la causa detrás de ello en muchos casos es psicológica. Y eso es lo que desde niños hay que enseñarles. Enseñar el Islam ya no es enseñar a memorizar suras. Quiere decir, cuando tú lees el Corán, te invita a razonar, te invita a estudiar la naturaleza, te invita a reflexionar. Eso es enseñar el Islam. Quiere decir, la gente dice, no, eso es para cuando ya llegue a los 17 años. Cuando llegue a los 17 años es tarde. Le tienes que enseñar a razonar tan pronto como te entiendas, 6 años, 7 años, 8 años, ¿vale? Y creo que muchas de estas cosas en las que cae la persona que progresivamente se va volviendo atea son la consecuencia de no razonar correctamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la idea de que yo vivo en esta civilización y como es dominante, es subconsciente, asumo que sus valores son mejores. Esa idea que tú asumes es una idea incorrecta. ¿Por qué? Porque hace 3 días eran los musulmanes la civilización dominante, y antes fueron los griegos, y también los chinos y los indios y los egipcios tuvieron sus momentos de gloria. Quiero decir, siempre que una civilización domina, dado que esa civilización está dominando, te da la sensación de que sus puntos de vista son más correctos, pero eso no es más que un espejismo, ¿vale? La civilización que hoy domina, probablemente de aquí 50 años o 100 ya no va a dominar. Entonces habrá otra civilización con otros puntos de vista, en muchos casos diferentes, que se habrá colocado encima. Entonces tenemos que entender eso. Este espejismo que tú tienes de seguir a la masa realmente es un comportamiento irracional, ¿vale? Punto número 2, y esto sí que se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, desde los 8 años si hace falta. Tenemos que enseñarle que la ciencia es el estudio del mundo, pero luego la filosofía o la ideología con la que tú miras el mundo es un tema aparte. Y ellos en el colegio y en el instituto se van a enfrentar a un entorno en el que los profesores que te están enseñando ciencia tienen puntos de vista ateos. Y te los van a meter en esa clase, ¿vale? Es decir, yo en clase, los ejemplos que he dado son muy claros. Quiero decir, el profesor de biología o de astronomía o de cualquier ciencia te va a meter esas conclusiones ateas, ¿vale? Cuando te hable de la evolución te va a decir, esto demuestra que Dios no existe, o demuestra que no hay nadie detrás creando todo esto. Es decir, y el niño, el problema es que él cuando recibe esto lo recibe como la clase de ciencia. Él no sabe diferenciar dónde están los datos que me das, que son aceptables, y dónde están tus conclusiones filosóficas, personales, que son una consecuencia de que tú has nacido en un mundo en el que está de moda pensar así. Y eso se lo tienes que enseñar tú a tu hijo, porque si no le estás tirando en el instituto, le estás metiendo en un sitio en el que a lo mejor él por sí solo todavía no sabe diferenciar las cosas, ¿vale? Y esto es la enseñanza islámica. La enseñanza islámica, insisto, ya no es ponerle a memorizar suras y recitarlo perfectamente. Tienes que saber en qué mundo vives, y los musulmanes hicieron esto muy bien en el pasado. Sabían en qué mundo vivían y prepararon el material. Por eso el Islam era intelectualmente respetable. El Islam siempre es respetable, ¿vale? Pero los musulmanes no lo presentamos como tal, y eso provocará problemas, en mi humilde opinión. Por ejemplo, el profesor de astronomía le va a decir a tu hijo, nuestro planeta es muy pequeño, esto demuestra que no somos insignificantes, realmente no hay ningún Dios que se preocupe por nosotros ni por nuestras acciones. Un Dios que ha creado todo el universo, le va a interesar saber qué es lo que tú has hecho o lo que no has hecho. El niño musulmán tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber, eso es tu ideología. Tú como profesor me tienes que explicar el tamaño de la Tierra, muy bien, pero eso de que somos insignificantes, no hay ningún Dios, eso es tu opinión, y eso no lo tienes que meter en clase, no lo tienes que meter con la enseñanza de la ciencia, porque eso es lo que nos están haciendo hoy. Se están aprovechando de que ellos son los que descubren muchas cosas para meter su ideología dentro de esos datos, ¿no? Básicamente. Entonces es importantísimo que los padres musulmanes se actualicen y entreguen a sus hijos estas herramientas para aprender a razonar. El profesor te va a decir, nuestro mundo es insignificante y nuestra especie es insignificante, por tanto a Dios no le importaría algo tan pequeño. Yo como musulmán puedo responder, lo que tú llamas grande y pequeño forma parte de tu forma de ver el mundo, pero Dios no es de tu tamaño. Quiere decir, es un error muy básico, pero cuando tú no le enseñas al niño a diferenciar la ciencia de la ideología, teniendo en cuenta que en esta sociedad se lo van a meter todo junto,
ese niño es confundido, quiero decir. Y luego tú dices, oh, pero yo le enseñé el Islam. Tú le enseñaste a repetir como un loro algunos suras del Corán. Eso no sirve. No sirve. Si esa persona no entiende esos suras o no está aprendiendo a razonar, que es lo que le está pidiendo el Corán, no le va a servir de nada. Por ejemplo, el profesor de biología le va a decir a tu hijo, estas mutaciones son arbitrarias, lo cual demuestra que no hay ningún Dios detrás creando. Eso es su opinión. El niño tiene que saber, esta es tu opinión. Las mutaciones son arbitrarias, pero luego la naturaleza sobrevive el más apto y todo el proceso entero es un proceso ordenado. Yo puedo decir que eso es claramente un proceso ordenado a través del cual crea, ¿no? Igual que creemos que Dios ha creado los cielos y la tierra en 6 eras o 6 etapas o lo que sea. Es decir, la ciencia en sí no tiene ningún problema contra el Islam. ¿Por qué? Porque la ciencia es la naturaleza que ha creado Dios. Es decir, no puede haber ningún problema, pero la gente que te está presentando esos datos te los presenta de una forma atea. Y si tú no eres lo suficientemente inteligente, te la cuelan. Y un adolescente normalmente no es lo suficientemente inteligente, porque no le has enseñado a pensar, le has enseñado a memorizar unos cuantos suras. Esa persona llega al instituto, se lo dan de esta forma y él lo absorbe como una esponja. Quiero decir, y por eso no creo que el ateísmo triunfe porque sea más intelectual, al contrario. No obstante, y especialmente el ateísmo del cual hablo de ahora, que es muy simple, es muy fácil de responder, pero claro, si tú no le enseñas a un niño a pensar, para él solo hay 2 opciones, es decir, el ateísmo científico o los religiosos que se pasan el día haciendo exorcismos y no avanzan, básicamente. Es decir, en su mente se forma solo tienes estas 2 opciones rígidas, ¿vale? Y ese es el problema de las visiones del mundo simplistas, en las que solo hay 2 opciones. Y eso no es ser inteligente, de hecho es todo lo contrario. Entonces también les deberíamos enseñar a razonar. Por ejemplo, la idea de que la religión ha sido creada para dar explicaciones, pero ahora tenemos la ciencia. No sé si os habréis fijado, y eso es una de las consecuencias de no enseñar el Corán a nuestros hijos. El Corán ya lo enfoca de esta forma, en cierto modo. O sea, el Corán señala que muchas creencias religiosas han sido creadas para dar explicaciones, o para servir a un propósito material, o para servir a un propósito político. Entonces lo que te dice el Islam es, tienes que borrar todo este tipo de creencias religiosas y adoptar la creencia que el Islam llama Hanif, es decir, de inclinación natural. Tú intuitivamente y racionalmente entiendes que existe un Dios creador, ¿vale? Entonces, cuando estos ateos te lo meten todo en el mismo paquete y te dicen, las religiones todas fueron creadas para esto, fueron creadas para... Es un argumento inválido, porque están metiendo en un mismo saco cosas que son muy diferentes. Pero insisto, ¿el joven musulmán de hoy sabe diferenciar esto? No, porque no se lo hemos enseñado. Le hemos enseñado a memorizar 3 o 4 suras. Quiero decir, un niño, esta es mi opinión, un niño musulmán de 12 años ya debería haber estudiado el Corán entero. El Corán entero en una explicación, quiere decir, no en memorizarlo. Sinceramente, si mi hijo llega a los 12 años y solo se ha memorizado las suras cortas, pero entiende el significado del Corán y sabe razonar, yo me doy por satisfecho. A mí no me sirve un niño que se sabe la mitad del Corán y luego con un argumento tonto como estos se la cuelan, porque eso significa que he fracasado, no le he enseñado a razonar, ¿vale? Y esto lo digo más bien por los jóvenes, los que ahora sois muy jóvenes, que vais a tener hijos, porque tendréis acceso a una información. Y creo que la excusa y la ignorancia ya no va a ser una excusa para nosotros. La idea, por ejemplo, de que la religión no quiere que razones, quiere que tengas fe ciega, sorprendentemente el Corán rechaza ese tipo de religión. Quiero decir, pero nuestros hijos no lo saben. No lo saben, ellos creen también que el Islam quiere que no razones, y entre otras cosas porque cuando el niño musulmán va a hacer una pregunta compleja, le decimos que no razone, que no pregunte. Es decir, estamos confirmando para él ese dilema falso. Por eso insisto en que el hecho de que ese joven se mueva hacia el ateísmo no es algo intelectual, pero es algo comprensible, porque nosotros hemos ayudado a fomentar ese dilema falso, ¿no? Podríamos decir. Entonces, como apuntes finales, creo que tenemos que revolucionar, ya sé que suena muy grande todo esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Eso es un tema aparte. Tenemos que revolucionar la enseñanza del Islam a los hijos. Quiero decir, estamos con métodos de enseñanza, en muchos casos medievales, que no sirven. Quiero decir, en muchas mezquitas entras y hay un señor con una vara de madera. Cuando el niño pronuncia mal algo le das un golpe. Quiero decir, eso es
aparte de ser una tontería enorme, porque le estás enseñando a memorizar un texto que él no entiende, básicamente. Le estás diciendo, tenemos en tu cultura, tenemos estas conductas irracionales. Te doy un texto que no entiendes, tú tienes que aprender a pronunciar las letras, y si no, te meto con el palo, básicamente. Es decir, ese niño va a crecer y luego va a ir con otras personas que le van a decir, no, nosotros defendemos los derechos, nosotros nunca te vamos a pegar. Él ya dirá, vale, aquí hay una diferencia. Nosotros queremos que investigues, que no sigas ciegamente, que no memorices los textos ciegamente. Quiere decir, ya no es que los ateos fomenten esta visión blanco y negro del mundo, es que nuestros líderes, si se puede decir de alguna forma, o nuestras cabezas intelectuales lo están haciendo también. Y eso es un suicidio, ¿no? Desde nuestro punto de vista es un suicidio intelectual. El niño con 10, 11, 12 años tiene que tener una base sólida de lo que es el Corán y cuál es el mensaje del Corán. Quiere decir, tenemos que hacer clases para niños del Corán. Yo me he visto en la situación de explicarle a un grupo de niños un pasaje del Corán simplificado, es decir, de una forma fácil y de una forma que esté relacionado con sus problemas. Por ejemplo, cuando tú vas a hablarles de la justicia en el Islam, de que no hay que oprimir, de que no hay que permitir la opresión, lo puedes transportar a sus experiencias. Ellos en el colegio ven casos de bullying, ven casos en los que un niño con una deficiencia o con un color de piel diferente es discriminado, y tú ya le enseñas a ese niño desde pequeño que el Corán es relevante para él. Tú no puedes permitir que eso ocurra. Quiero decir, así es como se enseña el Corán a los niños. El Corán es un mensaje para ti. No memorízalo y quizás a los 15 años ya te empezaremos a explicar. A los 15 años ya habrás salido del Islam si seguimos haciendo las cosas así de mal, ¿vale? Entonces, un niño con esa edad tiene que tener ya una base en el Corán. No puede ser que una persona te diga con 15 años, yo aún no he leído el Corán entero, no me lo han explicado entero, no lo he estudiado entero, no sé lo que me está diciendo. El niño musulmán con 15 años, cuando le dicen, la religión quiere que no razones, ese niño ya se tiene que reír con 15 años. Con 15 años tiene que ser capaz de decir, no, eso es una mentira. Hay religiones falsas que no quieren que razones, pero Dios condena a ese tipo de religiones. Y el Islam se basa precisamente en un uso de razón meditado, en la meditación, en la valoración de las cosas. Quiere decir, si el niño con 14 años no entiende esto, es que lo estamos haciendo fatal. Y hoy por hoy lo estamos haciendo bastante mal. O sea, no es un mensaje negativo el que quiero dar, pero hay que empezar a trabajar, hay que cambiar la forma de enseñar el Islam. Otro tema interesante es el de la ciencia. Por ejemplo, yo a mi hijo le quiero enseñar la historia de la ciencia, porque la gente hoy en día se toma la ciencia como si fuera una religión, básicamente, y cuando son ateos los que lo presentan lo hacen de esta forma. Tienen como un culto a la ciencia, es decir, ahora a través de la ciencia podemos descubrir todo, ya no necesitamos respuestas de ningún Dios. Quiero decir, esta forma de pensar es el producto de la historia. Progresivamente en Europa, cuando hemos ido dejando una religión determinada que nos bloqueaba el progreso científico, hemos ido sustituyendo eso por la ciencia. Y muchos de estos ateos hablan de la ciencia como si fuera un dogma de fe, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que todas estas cosas se las tienes que enseñar a tu hijo desde niño, o al menos tiene que haber dentro de la comunidad musulmana un grupo de personas cualificadas. Mi pregunta es, en las mezquitas de España, vamos a imaginar que hay, yo qué sé, 4.000 mezquitas, no tengo ni idea, me lo invento. De esas 4.000 mezquitas, ¿cuántas de las personas que hay allí están cualificadas para enseñar el Corán, el mensaje del Corán, no enseñar a memorizar y si no te pego con el palo, el mensaje del Corán a los niños, por ejemplo, de 7 años? Que un niño de 7 años puede entender perfectamente la mayor parte del mensaje del Corán. No te hablo de temas de fiqh, repartir la herencia, sino de las cuestiones básicas sobre la existencia de Dios, la existencia del mal, todo eso. Un niño, ¿cuántas personas estamos cualificadas para hacer eso? ¿Cuántas de estas personas están cualificadas, por ejemplo, en ciencias naturales? Porque hoy en día es a través de las ciencias naturales que muchos ateos arrastran a tus hijos y se los llevan. ¿Cuántos de nuestros líderes religiosos están cualificados para eso? Es decir, pensemos en porcentaje, ¿un 1% quizás? Quiero decir, realmente es alarmante. Debería estandarizarse un mínimo de requisitos. Quiero decir, no puedes... el joven musulmán de hoy ya ni siquiera va a los imames a hacerles preguntas, porque ya asume que esta gente
pues en muchos casos, desafortunadamente, no tiene el nivel para responder a sus preguntas. Pero ¿sabes quién tiene el nivel para responder a sus preguntas? El profesor ateo. Él sí que tiene el nivel y lo va a utilizar muy bien. E insisto en que estos argumentos que utilizan los ateos, como los casos que he mostrado, son fáciles de responder, y los musulmanes éramos expertos en responder, éramos expertos en la filosofía. Muchos de hoy te dicen, no, la filosofía haram, no sé qué. Si tú te vas 1000 años atrás, las personas de las que ellos mismos te hablan te dicen, no, hay que seguir el Islam puro, como Ibn Taymiyyah, por ejemplo. Ibn Taymiyyah escribió un libro respondiendo a los lógicos griegos, porque estudió la lógica griega en profundidad. Quiero decir, si quieres realmente ser fiel a lo que el Islam es y a la tradición del Islam, tenemos que subir el listón. Requisitos para ser imam: saber fiqh, saber la mitad del Corán. No, tienes que saber el Corán, tienes que saber fiqh, tienes que saber hadith y tienes que saber ciencias naturales. Tienes que conocer, por ejemplo, la historia del ateísmo y los argumentos ateos y saber responder. ¿Por qué? Porque en tu comunidad, la gente que viene a tu mezquita, sus hijos, que muchos de ellos no vienen a tu mezquita, muchos de esos tienen preguntas que no te pueden hacer a ti. Quiere decir, ¿no se supone que el imam o el sheikh es un pastor, en cierto modo? ¿Ayuda a la comunidad a seguir adelante? No se ¿O es solamente la persona que recita el Corán a la hora de rezar y luego hasta luego? Y luego que los ateos eduquen a mis hijos. Sí, y luego nos sorprende. Claro, mucha gente ve esto y se confirma en su mente esa realidad que ellos creen, de que el lado más intelectual y avanzado es el lado ateo, ¿no? Básicamente. Voy a ir cerrando ya. Lo último que quiero decir es que en muchos casos, como eso es lo que quiero subrayar, no es que el ateísmo que está adoptando esta gente sea científica o filosóficamente más fuerte que el Islam. De hecho, creo que insisto y creo en esto: un niño de 16 años tiene que ser capaz de responder a su profesor ateo, porque los argumentos que usan son simplistas. Siempre que tienes una ideología simplista en la que todo es blanco y todo es negro, la ciencia quiere que avance, la religión no, estos son buenos y estos son malos, los países religiosos están atrasados, que en muchos casos muchos de esos países están atrasados porque nosotros desde el primer mundo los estamos machacando. Quiero decir, muchos de estos argumentos en los que la explicación es muy sencilla realmente son argumentos malos, ¿vale? O estas ideologías en que todo está claramente clasificado entre un grupo totalmente bueno y un grupo totalmente malo. Normalmente estas ideologías son fáciles de responder. Y insisto en que en muchos casos detrás de esto no hay una causa racional, sino psicológica, ¿vale? El Corán, Suratul Hadid, nos muestra un incidente en el cual en el día del juicio muchas personas que estaban dentro de la comunidad musulmana, Dios colocará una barrera entre los musulmanes de verdad y esas personas, que serán identificados entonces como hipócritas. Es decir, yo estaba dentro de la comunidad y pasaba como un musulmán, pero realmente dentro de mí había otra cosa. Y cuando Dios coloque esa división, los hipócritas le dirán a los creyentes: Alam nakun ma'akum, ¿acaso no estábamos con vosotros? ¿Por qué Dios nos está separando ahora? Íbamos a la mezquita juntos nosotros, recitábamos el Corán, yo también fui a la madrasa y recité el Corán y tenía Ayatul Kursi colgado en mi casa. Alam nakun ma'akum, ¿no estábamos juntos en esto? Y entonces el grupo de los creyentes responderá: Balá, efectivamente, walakin fatantum anfusakum, pero no obstante os metíais siempre en líos, os metíais en situaciones que ponían a prueba vuestro Islam, watarabbastum, y posponíais. Quiere decir, si yo te digo a ti: hermano, tienes que empezar a rezar, muchas veces lo que te va a decir esa persona es: vale cuando empiece Ramadán, vale cuando no sé qué, tienes que hacer dhikr, tienes que leer más sobre el Islam. Sí, ya empezaré. Watarabbastum. ¿Y qué es lo que wartabtum? Dice Dios: y empezasteis a caer en la duda. O sea, no es solo un proceso racional, hay una causa psicológica muy clara. Wartabtum wa agarratkumul amani, dice Dios. Y entonces las fantasías os hicisteis presas de las fantasías. Empezasteis a adoptar creencias fantasiosas. Hatta ja'a amrullah, hasta que llegó la orden de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente te dirá, mucha gente que cree que se ha ido dirigiendo hacia el ateísmo por razonar, realmente en muchos casos es que fue dejando el Islam de lado, fue dejando de rezar, fue dejando de hacer dhikr, fue dejando la compañía de las personas rectas. No se preocupó por su responsabilidad de buscar a intelectuales musulmanes que respondieran a sus preguntas, porque aunque muy escondidos, los hay, quiere decir, y progresivamente la duda se hizo presa de ti y te convertiste en un hipócrita. Es decir, estarás entre ateos, estarás entre musulmanes, pero serás
una persona que rechaza la verdad. Y en este caso ha sido una persona que rechaza la verdad por dejadez, ¿vale? Y este pasaje lo aplico más a adultos, porque al adolescente le han engañado, pero hay muchos adultos que también les pasa lo mismo, que también se han dirigido al ateísmo, y cuando analizas su vida es que dejaron de rezar, dejaron de preguntar, dejaron de interesarse, se dejaron llevar por la corriente. Básicamente ese es el problema, ¿no? Entonces, creo que la forma de abordar esto, porque he tenido la situación de hablar con ex musulmanes, quiero decir, y estas personas no tienen ningún argumento fuerte que ofrecer, pero tienen una experiencia que ofrecer, como todo lo que he estado explicando, ¿vale? Han recibido un tipo de educación válida, fuerte, intelectual, de parte de ateos, y no la han recibido de musulmanes. Quiero decir, y ahí hay un error en la comunidad musulmana que o se arregla ya, o se va a perder mucha gente por el camino, ¿no? Sí creo que cuando hablas con estas personas, porque muchas veces decimos, has dejado el Islam, eres un kafir asqueroso, has traicionado, no sé qué, hay que matarte. Quiero decir, estamos todavía en ese discurso medieval. Y tenemos que pasar a la empatía. Quiero decir, yo entiendo que vives en un mundo en que la corriente te engaña, básicamente. Vives en un mundo en el que el avance científico, por ejemplo, y racional fue gracias al abandono de la religión. Por tanto, muchos intelectuales van a creer que lo racional es dejar la religión. Tienes tú que mostrarles que hay otro tipo de religión, o que su definición de religión se basa en un tipo de religión solamente. O sea, tienes que enfocarlo desde la empatía. En muchos casos, la persona que ha dejado el Islam adolescente ha sido víctima de esto. Ha sido víctima de que en la madrasa le daban con el palo. Ha sido víctima de que cada vez que hacía una pregunta a su padre sacaba el cinturón, o su madre sacaba la escoba. O ha sido víctima de que cuando le iba a preguntar al imam, si el imam hablaba su idioma, gracias a Dios, en muchos casos no sabía responderle, y le decía, esto es kofar, esto es de los kofar, en muchos casos. Entonces, cuando una persona tiene esta experiencia, yo entiendo que es que le arrastre la corriente, porque hay gente más inteligente que indagará mucho más, pero hay gente que se dejará llevar por la corriente. Entonces, creo que estas personas debemos seguir el consejo de Dios cuando Dios dice, tú tenéis que llamar al camino de Dios con sabiduría, es decir, contacto, sabiendo qué hay que hacer en cada momento y entendiendo las circunstancias del otro, y con un buen consejo. Wal maw'idatil hasana, tienes que tener un consejo bueno, es decir, aconsejar a la gente de forma buena, que esa persona vea que le entiendes. Claro, si tú mismo te pones soy kafir, significa que tú mismo tienes miedo, no sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que hay que actualizar la educación islámica para los niños ya, o si no, estamos dejando que otras personas manipulen las clases, manipulen la filosofía, manipulen la ciencia para amoldarla a su ideología, y luego habrá que pagar las consecuencias de esa negligencia por nuestra parte. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.